Bien, entonces vamos a dar inicio, como les decía, al módulo de negociación, el módulo quinto en este magíster de familia e infancia. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Pablo Cárdenas. También me tocó abordar el módulo de Derecho de Familia. Y como señalaba, ¿cierto? En el desarrollo de ese módulo anterior, el tercero, pudimos lanzar algunas pinceladas respecto a lo que es la negociación, ¿cierto? Cuando vimos los métodos colaborativos o de resolución de controversia. Algo pudimos señalar respecto de este método, fundamentalmente al momento de visualizar cuáles de los métodos de resolución colaborativo, ¿cierto?, operaban en nuestro país. Y ahí pudimos ver, ¿cierto?, algo en relación, como les dije, a la negociación, al arbitraje, a la mediación, ¿cierto?, el método jurisdiccional tradicional, ¿cierto?, y la conciliación también. Y ahí apreciamos algo de negociación, ¿cierto?, sin perjuicio de que ahora lo tenemos que abordar con bastante más detención. El material del módulo ya está cargado en el aula virtual, ¿cierto? Sin perjuicio de que particularmente este módulo va a tener una característica distinta, va a ser mucho más práctico. Vamos a hacer un abordaje bien desde la praxis, como les digo, más que desde la teoría. Por lo tanto, el material, ¿cierto?, que está cargado en el aula les va a servir, ¿cierto?, para ahondar o profundizar en algunos conceptos que vamos a abordar también aquí, ¿cierto? Pero tiene una estructura distinta a la que vamos a abordar en el desarrollo de la clase propiamente tal, en estas 5 sesiones que vamos a tener, que como les digo, van a apreciar probablemente más bien aspectos que dicen relación con la estrategia, la táctica de negociación, ¿cierto? El proceso de negociación propiamente tal, más lo que plantean, digamos, los autores respecto a la negociación como método de resolución de conflictos. Entonces, este PowerPoint, que también está cargado en la plataforma, en el aula virtual, perdón, es material complementario, justamente a el de negociación que tienen ya, ¿cierto?, en el aula virtual dividido en algunos capítulos. Al mismo tiempo, he puesto ahí en el aula algún tipo de bibliografía que puede ser interesante, algunos sitios que pueden consultar permanentemente respecto al tema de negociación, de manera tal de que vayan ampliando el horizonte y tratándose de un mecanismo de resolución que uno eh, utiliza cotidianamente. Es bueno que puedan acceder a otras fuentes más inmediatas para poder hacer el abordaje en negociación cuando les toque tener que colaborar o negociar directamente con otra parte. El material de estudio, ¿cierto?, también tiene referencia a algunos videos o algunas películas que ustedes pueden apreciar, donde los contenidos que vamos a abordar, ¿cierto?, en el módulo se aprecian también de un modo más lúdico, diría yo, para efectos de poder ir apropiándose adecuadamente de los contenidos que vamos a abordar. Y bueno, y lo que también tenemos que decir previo a entrar en materia es que vamos a tener también 2 foros evaluados, probablemente, ¿cierto? Dado que sé que tienen bastante carga con los trabajos, con otras actividades, con la familia, en fin, que a lo mejor meterse en trabajos o en foros puede ocasionarle algún tipo de inconveniente en cuanto a los tiempos. Vamos a tratar de hacer algo más didáctico, lúdico, ahí para efectos de poder evaluar de la forma que corresponde. ¿De acuerdo?
Bueno, dicho esto, tenemos que efectivamente, al hablar de negociación, ¿cierto? Situarla dentro de lo que podríamos denominar estrategias de resolución de conflictos, estrategias de resolución de controversias. ¿Eh? Eh, eh, como ya, bueno, ustedes ya han podido apreciar en el desarrollo del magíster, ¿cierto? Se ha hecho alusión probablemente en ese desarrollo de forma breve tal vez o un poco más profusa de los diferentes métodos y estrategias eh, que son más usados, ¿cierto?, en la solución y transformación de los conflictos en los diferentes niveles de análisis, ya sea individual, ¿cierto?, grupal, organizacional, a nivel internacional, eh, así como también en los diferentes ámbitos de la vida social, en los que se presenta, ¿cierto?, el conflicto como tal, conflictos jurídicos, políticos, sociales, laborales, económicos o bien también de carácter personal. ¿Sí? Vivimos en una época de negociaciones. Todos los aspectos de nuestra vida pasan por algún tipo de negociación. Todos de una u otra forma negociamos varias veces al día. Los maridos negocian con su esposa, las esposas con los maridos, o con los hijos. Y si no están haciendo eso, bueno, amerita reflexionar, ¿cierto? Los amigos eh, negocian con los amigos, o no. Los padres, como decíamos, con los hijos. Eh, Tan acostumbrados estamos, en el fondo, diría yo, a negociar, que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Pero si nos ponemos a pensar un poco en todos los aspectos en los que de alguna manera, de alguna forma negociamos, nos vamos a quedar impresionados del número de negociaciones en las que estamos presentes. Piensen en las naciones, los estados negocian. También lo hacen los gobiernos, ¿cierto? Claro, bien lo dice Melissa. En tiempos muy remotos, ¿cierto? Ya estábamos negociando. Las primeras experiencias, es interesante lo que dice Melissa, porque las primeras experiencias, ¿cierto?, de resolución colaborativa de conflictos, ¿cierto?, están circunscritas justamente a las negociaciones, al comercio. El primer centro de mediación, por ejemplo, que hubo acá, está en la Cámara de Comercio. Entonces, es atingente lo que está planteando Melissa, porque es efectivo, ¿cierto?, que encuentra su sentido la negociación probablemente, ¿cierto?, en la actividad comercial. Bueno, lo que les decía, los gobiernos, por cierto, que negocian también, ¿cierto? Los gerentes de una empresa viven de eso en la actualidad. O sea, en este contexto hiperdinámico, interconectado e imprevisible en el que nos desenvolvemos, siempre aparecen conflictos. Y la negociación, ¿cierto?, permite resolverlos sin necesariamente poner en peligro el conjunto de las relaciones existentes entre las partes. Evidentemente que la estrategia que se va a emplear para establecer estas nuevas condiciones, por lo general no es otra cosa que el diálogo. Y no se refiere, el diálogo digo, a un simple debate o una discusión sin orden, sino por el contrario. Sigue reglas y también requerimientos de una estrategia que está previamente diseñada. ¿Por quién? Por su protagonista. Y que se articula, ¿cierto?, mediante una serie de tácticas precisas y concretas. Y que es donde vamos a poner el acento, casi al final del módulo, ¿cierto? Vamos a poner el acento en nuestras estrategias y tácticas de negociación. Y en ese sentido, la estrategia, como lo veremos en su minuto, pasa a ser el conjunto de actividades
inherentes, coherentes, perdón, e integradas de cada una de las partes dirigidas a la consecución de un objetivo que en este caso no es otro, o por lo que nos interesa, ¿cierto?, que la resolución del conflicto, ¿cierto? Esa es la estrategia. Y la táctica se percibe más bien como las prácticas o pasos que las partes intentan para lograr de este modo el objetivo estratégico. Van a ser los medios, entonces, que vamos a utilizar para lograr el objetivo concreto, que era justamente resolver el conflicto. La resolución de conflictos, acuérdense que se refiere tanto a la superación, ¿cierto?, de los obstáculos que se presentan, como a los procesos que implican los caminos que conducen a la satisfacción de las necesidades, los acuerdos, los desacuerdos y desencuentros, las tareas complementarias, las diferencias, los juegos de poder que existen, ¿cierto?, las coincidencias y los objetivos en común. Y la resolución de conflictos consiste justamente en examinar esas dificultades, aumentar el interés común. Y este es un factor muy importante que contribuye a un mayor grado de integración. Así, la solución de los mismos no es una búsqueda de victoria ni cuestión de ganar o perder. Todos pueden salir ganando, en el sentido de, piensen, de obtener el máximo provecho de la totalidad de sus valores y de reducir al mínimo sus costos. Costos de oportunidad nos referimos. En la solución es importante que todas las partes se sientan más bien involucradas en el proceso y en un plano satisfactorio para cada una de ellas por separado. De ahí que la resolución de conflictos sea un proceso continuo, ¿cierto? De ahí que una vez que se resuelve un conflicto, seguirá otro, y en muchas ocasiones van a coexistir, ¿cierto? O se van a interrelacionar unos con otros. Y esto se explica porque los sistemas de interacción no están aislados, y un conflicto resuelto en un primer sistema puede caracterizarse por una serie de transacciones y propiedades de otros sistemas diferentes. Y es un proceso continuo, ¿cierto?, porque el conflicto es endémico, es consustancial, ¿cierto?, al ser humano, repitiéndose con frecuencia en un sitio o una situación concreta. Entonces, la resolución de conflictos, la naturaleza de este, la identidad de las partes y la del sistema de transacciones correspondientes son los aspectos cruciales y más difíciles del proceso. Eso ustedes ya lo saben, aquellos que median, por ejemplo. Por lo tanto, hay que dar la máxima importancia al conflicto para que las partes interesadas puedan concentrarse, exclusivamente en su solución. Y es precisamente la complejidad de la situación y la multiplicidad de factores que intervienen, ¿cierto?, en la aparición y manifestación de los conflictos como algo consustancial a la dinámica humana, lo que hace necesario desarrollar estrategias y métodos conciliadores que permitan solucionarlo. En ese contexto se van a destacar, evidentemente, los agentes participantes, individuales, las coaliciones, los grupos, organizaciones, estados, etcétera, etcétera, ¿cierto? Se van a destacar también los intereses y objetivos contrapuestos, los juegos de poder, la escasez de recursos, tiene mucho que ver, las presiones y exigencias del entorno a las cuales se ha de responder. Y evidentemente, ¿cierto?, en ese proceso de resolución de conflictos es cuando surgen estrategias, medios alternativos y procedimientos mediante los cuales las personas pueden resolver sus controversias
Y uno de esos es la negociación. ¿De acuerdo? Una introducción, ¿cierto?, para llegar a este método de resolución de conflictos denominado negociación. Y como decíamos, ¿cierto?, la negociación va a constituir una de las vías más frecuentes y comunes para resolver los diferentes conflictos que se desarrollan. En los más elementales procesos de intercambio en nuestra vida cotidiana social. Y de ahí la gran relevancia y aplicación que tiene la negociación. Porque, claro, esta deviene justamente en una estrategia de intervención que permite superar los conflictos, configurándose evidentemente como un instrumento básico, ¿cierto?, para la mejora del funcionamiento de la actividad humana, en cada uno de sus ámbitos. Sin ella no podríamos asumir los retos que impone el entorno, en el que debemos actuar tanto a nivel interno como externo. ¿Se va entendiendo? Una suerte de simplemente introducción, ¿eh? Y ahora sí vamos a ver qué es lo que es esto de la negociación. ¿Qué entendemos por negociación? Tal cual ustedes lo pueden ver ahí en la lámina, ¿cierto? La negociación es un proceso que tiene lugar directamente entre las partes, sin ayuda ni facilitación de terceros, y no necesariamente implica disputa previa. Es un mecanismo de solución de conflictos de carácter voluntario, pero dominantemente informal, o sea, que no está estructurado, y que las partes utilizan para llegar a acuerdos mutuamente aceptables. Podríamos resumir, ¿cierto?, a grosso modo lo que es la negociación, sin perjuicio de que hay una serie de definiciones que vamos a ver, ¿cierto?, de otros autores. Pero en el fondo se trata de una habilidad sustentada en una técnica que puede aprenderse, desarrollarse y mejorarse, para lo cual es necesario conocer, ¿cierto?, los principios en los que se basa. Los conocimientos necesarios para negociar deben sistematizarse. Y eso es evidente porque una negociación debe planificarse. Encarar una negociación requiere tener un marco para pensar organizadamente, y para ello a la vez se deben considerar no solo los principales objetivos, sino también los de la otra parte. No solo los propios, sino también los de la parte con la cual vamos a negociar. Clarificados esos intereses personales, vamos a determinar en el fondo sobre qué aspectos estamos dispuestos a ceder y hasta cuándo. Y para todo eso debe diseñarse, evidentemente, una estrategia, objetivo, tácticas, tiempo, lugar, etcétera, etcétera. En la negociación hace imprescindible que se identifiquen las dimensiones básicas del contexto,
ya que si se pretende, por ejemplo, analizar las acciones tácticas que constituyen la esencia de las negociaciones, ha de considerarse el contexto en el que este tipo de acciones van a tener lugar. Parece lógico, ¿no? Pero ya lo vamos a observar. Después es cuando veamos más en la praxis este asunto. En resumen, podríamos decir que la negociación ha cobrado una importancia tan marcada que yo hoy día la sitúa por encima de otras formas de solución de conflictos, como sería el arbitraje, o los procesos judiciales, o la propia mediación, tanto en la arena internacional como en las relaciones económicas y comerciales entre países, y fundamentalmente la negociación, ¿cierto?, al interior de organizaciones y empresas. Ahora, si bien es cierto, dimos un concepto, ¿cierto?, de negociación, al abordar definiciones sobre la misma, lo primero que debemos comprender es la esencia y el alcance del concepto de negociación. Porque hay un conjunto de definiciones de prestigiosos especialistas sobre el tema. Que yo les voy a leer algunas, ¿cierto?, para que ustedes, con el objeto de que se presentaran en el fondo las diversas aristas y enfoques que sobre la negociación se perciben. Hay quienes sostienen que la negociación es un proceso de actividad natural del ser humano, pero que es también un método, en el sentido que existen ciertas reglas o pautas de actuación mediante la negociación. Las personas o grupos, ¿cierto?, intentan satisfacer sus necesidades, conciliar sus intereses, resolver sus conflictos del modo más favorable posible a sus propios intereses. Este es el elemento, ¿cierto? Aquí se observa el elemento competitivo en la negociación. Si bien se transmite a la contraparte la percepción, ¿cierto?, de beneficio en el acuerdo alcanzado para este, que es el elemento cooperativo, se va a generar un nuevo, ¿cierto?, valor o acuerdo. Entonces, ya podemos, ¿cierto?, observar justamente estos dos elementos, el competitivo, que siempre va a estar presente en la negociación, o el cooperativo, ¿cierto? La escuela japonesa de negociación dice que negociar es la actividad que despliegan dos o más partes cuando, a pesar de tener intereses en conflicto, poseen también una zona de conveniencia mutua donde las diferencias pueden resolverse. ¿Mm? Negociar, dice la escuela japonesa, es la actividad que despliegan dos o más partes cuando, a pesar de tener intereses en conflicto, poseen también una zona de conveniencia mutua donde las diferencias pueden resolverse. Es más optimista esta, ¿cierto?, definición también de la escuela japonesa. Si uno viera la negociación desde la perspectiva organizacional, ¿cierto?, uno podría conceptualizarla como una situación en la que dos o más partes interdependientes reconocen, ¿cierto?, divergencias o desacuerdos en cuanto a sus intereses y deciden llegar a un acuerdo a través de la negociación. Pero ese proceso solo aparece cuando los protagonistas desean mantener o continuar una relación de intercambio, y siempre bajo nuevas bases o condiciones aceptadas, que aún no han sido necesariamente determinadas cuando se inicia el proceso de negociación. Otros autores sostienen que toda negociación es un comercio, ya que una de las partes da algo para recibir a cambio de otra cosa. Este intercambio de dar, obtener, constituye la fuerza activa de toda negociación, dice.
En fin, cualquiera sea, ¿cierto? La definición, ¿cierto? La conceptualización que asumamos respecto a la negociación, podremos señalar que eh, siempre que intentemos influir en una persona o grupo de personas a través del intercambio de ideas o con algo de valor material, estamos negociando. O sea, la negociación es el proceso que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades cuando alguien más controla lo que deseamos. Cada deseo que nos gustaría realizar o cada necesidad que nos vemos obligados a satisfacer son situaciones potenciales de negociación o para la negociación. Entonces, en términos generales, ¿cierto? Por negociación se entiende el proceso por el cual las partes intervinientes o partes negociadoras buscan ponerse de acuerdo sobre las cuestiones que a ambas les interesan. Y este proceso tiene lugar dentro de un marco que también es de interés común y que se manifiesta en la conveniencia de mantener la comunicación y no llegar a la ruptura, la cual normalmente acarrea consecuencias perjudiciales para ambas partes. La ruptura, ¿cierto? La negociación, pensemos, por ejemplo, entre empresas, grupos o individuos, normalmente ocurre porque uno tiene algo que el otro quiere y que está justamente dispuesto a negociar para obtenerlo. Por tanto, es un proceso que incluye dos o más partes con intereses comunes, pero que a su vez están en conflicto, que voluntariamente se van a reunir para presentar y discutir propuestas comunes con el propósito de llegar a un acuerdo. Y atendiendo a todo lo anterior, ¿cierto? Podríamos resumir que la negociación es, ante todo, ¿cierto?, un proceso humano entre dos o más partes con intereses comunes, pero a la vez en conflicto, que deciden intercambiar para satisfacer sus intereses y necesidades y lograr un acuerdo. ¿Cierto? Un proceso humano entre dos o más partes con intereses comunes, pero también, ¿cierto? Dichos intereses están en conflicto y que deciden intercambiar para satisfacer tus intereses y necesidades en el propósito de lograr un acuerdo. Y podríamos señalar que existen tres conceptos básicos e íntimamente relacionados con la negociación, que permiten afirmar que la negociación es un proceso que ocurre en el tiempo, un segundo concepto básico asociado a la negociación sería el consenso, ¿cierto? Y en tercer lugar, la sinergia.
conceptos básicos, ¿cierto?, que van a estar asociados con la negociación y que es bueno tener presente. Primero, es un proceso que se entiende en el tiempo, que ocurre en el tiempo. Yo puse ahí 3 momentos específicos, ¿cierto?, en la lámina. Planeación, ejecución y control. Planeación, ejecución y control. Claro, la negociación tiene un futuro. Tiene un presente y tiene también un pasado, que corresponden a 3 momentos específicos del proceso administrativo. Futuro es sinónimo de planeación, presente de ejecución y pasado de control. ¿Se va captando? Estamos todavía introduciéndonos en el tema de la negociación, pero me interesa que vaya de alguna manera quedando claro para todos. Elizabeth, Carla, Melissa, ¿todo bien? Perfecto. Esos monitos que aparecen de repente cada vez que yo le presto el computador a mi hijo. Entonces juega y deja abierto todas las... Y yo no sé cómo se cierra todo eso. Así que perdonarán ahí que aparezca de repente. En fin, continuamos. Bueno, el segundo concepto asociado a la negociación es la relación con el consenso. Claro, consiste en hacer converger en una solución o acuerdo para todos los intereses. Implica que cada una de las partes escuche y exprese sus puntos de vista y argumentos, ¿cierto?, de manera amplia y abierta. Cada una de las partes, entonces, escucha, expresa su punto de vista y argumentos de forma amplia y abierta. ¿Eh? Una suerte de consenso entre las partes que van a participar del proceso de negociación. Y por último, ¿cierto?, tiene que haber sinergia, ya que la posibilidad de una buena negociación se incrementa si somos capaces de generar sinergia. Esto significa que el producto final, sea el acuerdo, sea mejor que la suma, ¿cierto?, de las partes, las diferentes posturas que se expresan. Y para lograrlo, se buscan soluciones como grupo, no en forma individual o como entidades aisladas que responden solo a sus intereses. Y esto se ha dado en llamar el enfoque negociador, ganar-ganar. ¿Eh? Soluciones grupales. El producto final es mejor que la suma, ¿cierto?, de las diferentes posturas de las partes. Vamos a los tipos de negociación. Porque hay diversos criterios que en el fondo van a permitir clasificar la negociación, las distintas tipologías. O sea, el conocimiento pleno del tipo de proceso negociador
a que nos vamos a enfrentar resulta de vital importancia para su adecuada preparación. Es por ello que antes de enfrentar, ¿cierto?, el proceso, el conflicto, resulta necesario definir con la mayor claridad posible el tipo de negociación en la que se va a participar. Por eso vamos a ver que, pues, que existe una fase de preparación, ¿no? Vamos a estudiar. Entonces, de acuerdo a lo señalado, ¿cierto?, las negociaciones pueden clasificarse atendiendo a un grupo de criterios según la forma que está expresada en la lámina que estamos observando. En primer lugar, el primer criterio, ¿cierto?, que vamos a abordar dice relación con las partes involucradas. Perdón. Las negociaciones pueden efectuarse entre individuos, entre estos y grupos, o entre grupos, entre personas, ¿cierto?, entre estas personas y determinados grupos, o grupos entre sí. A medida que intervienen más personas, evidentemente se complejiza más el proceso de negociación. Pues, a ver, ¿por qué? ¿Por qué creen que se podría complejizar? A mayor cantidad de personas, mayor cantidad de intereses, ¿cierto? Y no solo mayor número de intereses, sino que mayor cantidad de puntos de vista, posiciones, comportamientos, conductas, expectativas, niveles de satisfacción, lo que efectivamente va a generar un sinnúmero de diferencias y va a demandar una mayor preparación del proceso. Las negociaciones en equipo tienen diferentes ventajas, como la existencia de un fondo común de información, conocimientos, know-how, saber, ¿cierto? Una preparación más compleja y comprensiva probablemente de los aspectos que van a abordarse. Un proceso de toma de decisiones más rápido y la posibilidad, ¿cierto?, de aplicar las más variadas tácticas. Sin embargo, también tienen algunos inconvenientes importantes. Piensen en los problemas de coordinación, los desacuerdos internos, las pausas frecuentes que eventualmente van a tener para deliberar y que van a tender a dilatar los procesos. Piensen en la parte contraria. Efectivamente, esta como estrategia o como táctica podría intentar crear discordias en el equipo. Por eso, al negociar en equipo son aconsejables ciertas pautas. No más de 5 integrantes. Claridad en el reparto de roles. El negociador principal, el portavoz, ¿cierto?, el observador, el especialista. No más de 5 integrantes. Claridad en el reparto de roles. Claridad en la estrategia, en las tácticas, en las concesiones que eventualmente se van a hacer. Y absoluta disciplina y lealtad interna. De lo contrario, las negociaciones tienden, ¿cierto?, a fracasar.
¿De acuerdo? Entonces, según las personas involucradas, entre personas, personas y grupos, o grupos entre sí. ¿Eh? Ahora, un segundo criterio dice relación con un criterio, digamos, para establecer una tipología sobre la negociación, es según la participación de los interesados. Y según esa participación de los interesados pueden clasificarse en negociaciones directas o indirectas. Directas, las partes entre sí, e indirectas sería, por ejemplo, a través de mediadores, de árbitros, de abogados. A eso se refiere. Por eso muchas veces se dice que la mediación es una negociación asistida. ¿Eh? Tratándose, cierto, de una negociación directa, por lo general el proceso se puede retardar. Y lo que puede ser más peligroso es complicarse por falta de comunicación entre las partes, debido a la entrada de intermediarios. ¿De acuerdo? Negociaciones directas e indirectas. Luego, según los asuntos que se negocian. Bueno, acá sabemos que existe una amplia gama de asuntos que pueden negociarse, desde aspectos políticos, comerciales, técnicos, hasta personales y afectivos. Cualquiera sea el caso, cualquiera sea el asunto que debe negociarse, resulta imprescindible tener un conocimiento adecuado del objeto de la negociación y, por cierto, crear un ambiente propicio para lograr el efecto deseado. Ahora, según el estatus relativo a las negociaciones, o a los negociadores más bien, según el estatus relativo a las negociaciones, a los negociadores, las negociaciones pueden clasificarse, como señala ahí, ¿cierto? La lámina horizontales. ¿Cuánto es horizontal? ¿En qué nivel de escala jerárquica se encuentran las partes? Si es horizontal. En igualdad. La negociación es horizontal cuando las partes se encuentran, ¿cierto?, en un mismo nivel de la escala jerárquica. Piensen en una negociación entre dos administradores de establecimientos de una empresa. Pero también puede ser verticales. Cuando las partes que negocian, ¿cierto?, se encuentran vinculadas a través de una relación de subordinación directa. Sí, bien el ejemplo, me dice, el primer caso. Los socios también se encuentran en un nivel, una escala jerárquica, en un plano de igualdad, ¿cierto? La verticalidad, en cambio, supone partes que se encuentran relacionadas en un plano de subordinación directa. Piensen en el mismo administrador de un establecimiento, ¿cierto? Y el director de una empresa. Y también puede ser una negociación diagonal, que es cuando la negociación se produce entre las partes que se encuentran
en diferentes cajes, por ejemplo, de la pirámide jerárquica, entre, por ejemplo, el administrador del establecimiento, para seguir el ejemplo, y el vicedirector económico de la empresa. ¿Mm? ¿De acuerdo? Hay un tipo de negociación que dice relación también con, según el clima humano que se genera. Y de acuerdo a este criterio, las negociaciones pueden ser amistosas o polémicas, así también como abiertas y sinceras o manipuladas. Y la combinación de estas variables permite darnos una idea de la complejidad del proceso. Evidentemente que las negociaciones amistosas y abiertas y sinceras resultan mucho más fáciles que el otro extremo, las polémicas y manipuladas. Otro criterio para determinar la tipología de la negociación se refiere a los factores desencadenantes. Van a existir diversas causales que van a provocar necesidad, o sea, diversas causales que provocan la necesidad de una negociación. Y de acuerdo con estas, las negociaciones van a poder ser negociaciones libres, por ejemplo, entre compradores y vendedores, forzadas, cuando hay un hecho específico que va a provocar la negociación. Por ejemplo, piensen en el choque de dos autos. Evidentemente eso va a obligar a las partes a que tengan que negociar respecto, digamos, de los daños que eventualmente sufrieron, en fin. Morales o afectivas, cuando la causa del proceso negociador tiene que ver con comportamientos, actitudes o valores. ¿Mm? Y finalmente legales, cuando la causa que la origina, por ejemplo, es una demanda judicial concreta, el incumplimiento de un contrato, por ejemplo. La pensión de alimentos que por ley se debe, ¿cierto? ¿Se van dando cuenta de la amplia tipología de la negociación? ¿Cómo es necesario, ¿cierto?, tener en consideración estos elementos, estos criterios para poder hacer el abordaje de la forma adecuada, poder determinar de qué tipo de negociación vamos a estar hablando? Según el canal de comunicación, claro, pueden clasificarse en negociaciones cara a cara, pueden haber ciertas negociaciones telefónicas, epistolares, o sea, por medio de cartas, o incluso por medio de representantes. Claro, pero no confundir el, la negociación con lo que es colusión, es un delito abiertamente. Pero podríamos decir que, claro, se sentaron justamente a repartirse el botín y ver cómo nos afectaban a todos nosotros los usuarios. Ahora, según el canal de comunicación, ¿cierto? Ya sea cara a cara, telefónica, epistolar o por medio de representante, cada una de estas variantes tiene sus peculiaridades, pero tal vez la diferencia fundamental entre ellas reside en el grado en que fluye el proceso de comunicación, ¿cierto?, que se establece entre las partes.
siendo la primera de estas, la que es cara a cara, donde existe probablemente mayor riqueza de factores comunicacionales. Y de suyo, ¿cierto?, mayores probabilidades de dinamizar el proceso y eventualmente llegar a acuerdos. Otro criterio, ¿cierto?, a considerar dice relación con el modo, la estrategia o método de negociación. Y que es donde nos vamos a concentrar más específicamente, por la importancia, ¿cierto?, que tiene esta clasificación. Y aquí, ¿cierto?, las negociaciones pueden clasificarse en negociaciones competitivas o distributivas y en negociaciones cooperativas o llamadas también integrativas. La mayoría de las personas ven las negociaciones de un modo equivocado. Las ven como una competencia en la que una parte gana a costa de otra. Pero las negociaciones, diría yo, no son necesariamente una competencia. Indudablemente tienen elementos de competencia en su proceso. Pero una negociación es mucho más que una guerra entre adversarios. Dentro de la misma negociación se pueden presentar estos dos modos. La comprensión de los mismos y su combinación adecuada en el proceso puede ayudarlo de la siguiente forma. Imagínense que podría permitir mantener activa una negociación que no está conduciéndose a ninguna parte. Va, ¿cierto?, eventualmente una negociación cooperativa a hacernos sentir más cómodos en el proceso, obtener más información, evitar o romper estancamientos. Va a ayudar a comprender, ¿cierto?, las tácticas que de alguna manera estamos usando o las que se están usando en nosotros. Va a mejorar las relaciones a largo plazo. Va a proporcionar eventualmente mayores niveles de satisfacción. Pero bueno, vamos a ver, ¿cierto?, algunas características propias de cada una de ellas para su mejor comprensión. Por lo pronto, podemos sostener, ¿cierto?, como está expresado ahí en la lámina, que la negociación competitiva, primero, o también llamada distributiva, o de suma cero, o negociaciones duras. Todos estos nombres la pueden, ¿cierto?, observar en la literatura. Distributiva, competitiva, negociación dura, negociación de suma cero. Aquí lo importante es que los participantes se asumen como adversarios, que buscan una victoria personal, ¿cierto? Pretenden derrotar al otro, van a insistir, van a afirmarse en su propia posición, en sus argumentos, ¿cierto?, de manera a obtener la mayor cantidad de beneficios. Y muchas veces va a ser utilizada la amenaza, la coacción, ¿cierto?, en el respecto de la otra parte. Se desconfía abiertamente del otro. Y esa desconfianza dice relación con que el otro va a actuar de la misma manera, ¿eh?, con estas mismas intereses.
se va a exigir a la otra parte, ¿cierto?, ganar para llegar a un acuerdo. Y se va a ocultar, ¿cierto?, el límite inferior que se está dispuesto a aceptar. Claro, nosotros cuando nos preparamos una negociación, ¿cierto?, no sé, piensen en una negociación respecto a una propiedad. Quiero comprar una propiedad, estoy dispuesto a pagar 100, pero siempre en la estrategia yo digo, bueno, vamos a ir, voy a aceptar, qué sé yo, a lo mejor hasta 110, 120. La propiedad piensen que estaba en 150. Ese es el límite inferior que se está dispuesto a aceptar, ¿cierto? Eso se oculta de la otra parte. En síntesis, ¿cierto?, lo que gana uno lo va a perder el otro. En las negociaciones distributivas o competitivas, ¿cierto?, o de suma cero, los resultados de las partes se hallan negativamente relacionados, de modo que lo que uno gana, como dijimos, lo pierde el otro, y viceversa. Distinto, Melissa, como tú lo estás abordando, sin lugar a duda que el juicio abreviado podría considerarse un método eh, de resolución de conflictos, ¿cierto? Pero el juicio abreviado es más bien eh, una facultad que tiene el fiscal, que debe contar eventualmente con la anuencia de la víctima, siquiera del imputado. Pero yo no sé si ahí efectivamente están eh, integrándose de alguna forma la opinión del imputado. Él acepta un mal menor, probablemente, qué sé yo. Es un método de resolución de controversia, pero distinto probablemente al de la negociación. Podemos verlo con detalle después, pero eso puedo decirte de alguna manera en este instante. Pero evidentemente se acerca así mucho más al régimen cooperativo que al competitivo, ¿eh? Fundamentalmente por la naturaleza, ¿cierto?, que tiene el proceso penal, donde hay una víctima y donde hay, ¿cierto?, alguien que ha cometido un ilícito. Entonces, bueno, lo que uno gana, el otro lo pierde y viceversa, ¿cierto?, en el esquema competitivo, distributivo. Cualquier ganancia que se va a obtener a través de la negociación se va a hacer a costa de la reducción de las aspiraciones del otro, como dije. Aquí puede enfatizarse, ¿cierto?, el elemento competitivo. La búsqueda de una solución favorable a nuestros intereses no considera la de nuestro interlocutor. Por ejemplo, en ciertas condiciones, piensen en, no es necesaria la relación continua en el tiempo entre las partes, o cuando la contraparte depende de nuestros recursos. No van a existir, por lo tanto, criterios objetivos. Bajo esas condiciones, ¿cierto?, en el esquema visto, no queda más remedio que sacar el máximo provecho del modo competitivo. Y evidentemente ahí nos surge, ¿cierto?, una pregunta: ¿cuál es el mejor método de comportarse desde un punto de vista competitivo? Estamos, ¿cierto?, en el esquema competitivo. ¿Cuál es el mejor método, entonces, para comportarse desde el punto de vista competitivo?
Y ahí hay algunas reglas que pudieran servir de pauta. ¿Cierto? Por ejemplo, guardar silencio. Porque mientras menos sepa nuestro oponente, tanto mejor. ¿Cierto? La persona que negocia o su organización están en una mejor posición manteniendo secretos sus motivos, sus límites de poder, las presiones de tiempo. Esta observación está dirigida especialmente, ¿cierto?, a aquellos que en la organización tienen la tendencia a hablar demasiado. En el esquema competitivo probablemente sea mejor guardar silencio. ¿Por qué? Porque ya dijimos, lo que uno gana, el otro lo pierde. Dar información, por lo tanto, el otro puede operar en nuestra contra. Una segunda regla en el esquema competitivo, ¿cierto? Podríamos decir que no debemos confiar en suposiciones, cálculos o percepciones. O sea, las negociaciones, esto porque las negociaciones, las cosas no son lo que parecen ser. Hay que ser más bien escéptico. O sea, si nos descubrimos diciendo, por ejemplo, esta persona nunca va a aceptar eh, 100.000, ¿cierto?, por esta casa, porque, no sé, pagó 80.000 por ella, tenemos que reconocer que podemos estar equivocados. Es nada más que una suposición. Y las suposiciones nos impulsan a actuar. Pueden ser buenas o malas para nosotros. Es cierto, por un lado nos ahorran tiempo al reconsiderar cada situación. Sin embargo, por otro parte, asumimos que la gente de negocios conoce sus costos. Los presupuestos están cuidadosamente analizados. La administración está debidamente informada. Los récords financieros son exactos. También asumimos, ¿cierto?, que el banco protege nuestro dinero y que maneja los fondos eh, y que saben cómo administrarlos. También eso es una suposición. Puede ser verdad en un sentido general, pero no debemos confiarnos en situaciones específicas. ¿Eh? Entonces, primera regla, ¿cierto?, en la negociación en el esquema competitivo, guardar silencio. La segunda, no confiar en suposiciones, cálculos o percepción. Una tercera regla, ¿cierto?, si estamos en una negociación competitiva, dice relación con el análisis de costos. Los compradores siempre deben obtener análisis de costos. Los vendedores, por su parte, nunca deben proporcionar análisis de costos a menos que la ley así lo requiera. Y una cuarta regla en este esquema competitivo, ganar, perder, distributivo, de suma cero, son las que dicen relación con las concesiones. En una negociación, ¿cierto?, las concesiones son divisas tangibles o no, que se dan para recibir algo a cambio. Por lo tanto, reducen las distancias entre las partes y proporcionan información para llegar a puntos de acuerdo común. Son medios tácticos que sirven para influir en el comportamiento del oponente. Y entonces existen algunos conceptos equivocados acerca de las concesiones. Claro, para algunos son siempre útiles para conseguir que las negociaciones se pongan en marcha. Para otros siempre crean buena voluntad o ablandan al oponente. Pero en realidad nada de eso es necesariamente verdad. Las concesiones pueden más bien influir en el nivel de aspiraciones de la parte contraria.
ellas podrían incrementar entonces este nivel de aspiración, de acuerdo a las concesiones que eventualmente se hagan. Dicho de otro modo, las concesiones pueden sugerir debilidad de la parte contraria puede aprovechar, ¿sí? Entonces si se imagina un ambiente de rendición. Entonces aquí hay una lógica distinta, ¿cierto?, a la que tradicionalmente conocemos. Es un esquema diverso, ¿cierto? Hay que situarse en lo que significa una, ¿cierto?, negociación de carácter distributiva, competitiva, de suma cero. Por eso es que se habla de negociaciones duras, complejas, en que no cabe sino tratar de sacar el máximo provecho. Y ahí entonces tiene importancia el modo, ¿cierto?, en que nos comportamos desde este punto de vista competitivo. Por eso estas reglas pueden ser relevantes a la hora de encontrar una negociación de este carácter. Guardar silencio, no confiar en suposiciones, cálculos o percepciones, hay que hacer un análisis de costos y ojo con las concesiones que efectuemos la compra. Ahora, como contrapartida, ¿cierto?, tenemos las negociaciones integrativas, cooperativas, ganar, ganar. Los participantes aquí son más bien amistosos, buscan un acuerdo, insistiendo en ese acuerdo, ¿cierto?, confiando en el otro. A diferencia de la negociación competitiva, aquí van a otorgar información relevante, van a hacer concesiones, van a dejar en claro los mínimos que van a aceptar. Van también a pensar, ¿cierto?, en cubrir las necesidades del otro. E incluso, ¿cierto?, podemos aceptar pérdidas con la finalidad de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable, ¿cierto? O sea, se intenta realizar una mejor distribución de los beneficios entre las partes, buscando soluciones conjuntas a los problemas. Los negociadores van a ejercer, ¿cierto?, su rol situándose más bien bajo una situación de cooperación que busca intereses comunes o complementarios y van a utilizar ciertas estrategias basadas en conductas de acercamiento y exploración. Es decir, considerar que ambos nos necesitamos, ¿cierto?, recíprocamente, y que es necesario el esfuerzo de las dos partes para encontrar un punto de equilibrio satisfactorio en ese proceso. Entonces aquí ya hay algunas diferencias, ¿cierto?, notorias respecto de la negociación competitiva o distributiva. A diferencia, ¿cierto?, de esta, en la negociación cooperativa e integrativa es necesario el mantenimiento de relaciones en el tiempo. Nos interesa esas relaciones, ¿cierto? Que no era necesario en la de carácter competitivo o distributiva. El otro aspecto, ¿cierto?, que diferencia es que el resultado del acuerdo va a ser mejor que el resultado de no negociar. Claro, el resultado del acuerdo va a ser mejor que el resultado de no negociar. En la competitiva o distributiva, la contraparte dependía de nuestros recursos.
Por lo tanto, no habían criterios objetivos. Acá sí, van a existir criterios objetivos externos a las partes. Y va a existir un equilibrio, ¿cierto?, de la dependencia de las partes. Esto está bien desarrollado en el material de estudio, ¿eh? que fue enviado, ya está cargado en el aula virtual. En síntesis, la negociación cooperativa efectiva, la negociación cooperativa efectiva radica en averiguar lo que realmente quiere la otra parte y en mostrarle la manera de conseguirlo. Al tiempo, ¿cierto?, que uno consigue lo que pretende, lo que quiere. Por ejemplo, pensemos en un ejemplo. Yo necesito comprar 100.000 vasos y le he pedido presupuesto a 6 vendedores, quienes me los han ofrecido de 1 a 3 pesos por vaso. Evidentemente, claro, mi política o la de mi compañía, si que represento alguna, ¿cierto?, una empresa, es darle el pedido a quien ofrezca la cotización más baja. Entonces, la pregunta que surge ahí es, ¿podría encontrar un mejor trato con cualquiera de los vendedores a pesar de que no ofrezca la cotización más baja? En el esquema de la negociación cooperativa, ¿cierto?, efectivamente podríamos encontrar un mejor trato con, ¿cierto?, cualquiera de esos vendedores, aunque no estén presentando la cotización más baja. Necesitamos solo el tiempo, tomarnos ese tiempo para buscar. O sea, no es solo importante el precio, porque podríamos encontrar áreas que potencialmente vendedor y comprador podrían explotar para alcanzar, ¿cierto?, una negociación de carácter cooperativo. Por ejemplo, un programa de entregas coordinado, el transporte, ¿cierto?, de la mercadería que necesito, los términos de pago podríamos negociar, la compra u opciones adicionales, por ejemplo, la entrega de portavasos, ¿cierto?, son un adicional. Podríamos establecer contratos o plazos más largos o más cortos, según nuestras necesidades. Podríamos adquirir otros productos o comprar productos combinados. Ponerle, no sé, por ejemplo, comprarle a la persona no solo los vasos, sino también, qué sé yo, jugo, al mismo tiempo. Transformo en, ¿cierto?, un proveedor más amplio. ¿Podría alguno de ellos ofrecerme, oiga, sí, yo le doy a los mismos 2 pesos, pero además le pongo insignias personalizadas a los vasos? Podríamos acordar deshacernos a los intermediarios. En fin, el esquema de negociación cooperativa, ¿cierto?, permite todo esto otro.
Entonces, para enfrentar una negociación cooperativa, podríamos hacernos previamente muchas preguntas. ¿Habrá, por ejemplo, un mejor convenio para ambas partes? ¿Por qué no encontrar, cierto, la fórmula ambas partes ganan con mayor frecuencia? ¿Cuáles son los peligros cuando se busca un mejor trato para ambas partes? ¿Cómo reaccionan otros vendedores? ¿Cómo podemos tratarlos equitativamente? ¿Qué de acertado o desacertado hay en esta política de otorgar pedido a la cotización más baja? ¿En qué áreas pudiéramos encontrar potencial para producir posibilidades en las que ambas partes ganan? ¿En qué medida pueden ayudar, cierto, en una empresa la gerencia general, el área de ingeniería, el área contable, el área jurídica en la negociación, para que ambas partes ganen? ¿Podríamos negociar también las especificaciones, las reglas, reglamentos que existen en esa negociación? Cambia, ¿cierto? Probablemente el esquema cooperativo transforma las relaciones sociales. Por eso hablamos de que es integrativa. Confiamos en el otro. Pensamos también en sus necesidades. Y eso es posible. Eso es posible si somos capaces de, ¿cierto?, asumir un paradigma relacional diverso. En resumen, podríamos decir que los modos cooperativo y competitivo van a situar al negociador como tal en el siguiente dilema: reclamar para obtener más valor en el modo competitivo, ¿cierto? Reclamar para obtener mayor o más valor, o trabajar para crear más valor en el caso del proceso de negociación cooperativa. Obtener más valor, reclamar para obtener más valor en el modo competitivo, y trabajar para crear más valor en este esquema cooperativo. Entre estas dos posiciones, ¿cierto?, extremas, sin lugar a dudas, la competitiva y la cooperativa, pueden modelarse diversas situaciones que son mezcla de ambas, que es lo que habitualmente ocurre. Toda negociación tiene componentes de competitividad y de colaboración. Si bien, cierto, el énfasis en uno u otro aspecto va a depender del enfoque que se haga. Y los factores, entonces, que van a, o que podrían determinar que en las organizaciones prime uno u otro tipo de negociación, son las tres situaciones previas en las cuales se marca todo proceso negociador. En primer lugar, la escasez de recursos disponibles y significativos. O sea, cuanto más escasos y limitados sean estos, mayor será la probabilidad de que surja una negociación distributiva o competitiva. A mayor escasez de recursos disponibles, ¿cierto?, mayor será la probabilidad de que haya o surja una negociación competitiva. Un segundo aspecto dice relación con el grado de presión externa sobre la organización. A mayor presión,
mayor probabilidad, ¿cierto?, también de una negociación competitiva o integrativa. Y por último, y no menos importante, la dependencia de las partes de la organización. A mayor dependencia, mayor probabilidad de una estrategia orientada a la integración. ¿De acuerdo? Y si nos referimos al ámbito de la negociación, hay una premisa muy clara. No hay ámbito de la actividad humana que no sea susceptible de algún tipo de negociación. La razón, ¿cierto?, no es otra que en tanto las partes implicadas poseen diferentes grados de poder, pero no un poder absoluto sobre la otra parte, porque sería en ese caso imposición, consideran y entienden, ¿cierto?, que el acuerdo que se puede alcanzar será mejor y de más valor que la posición inicial de la partida, que es justamente el motivo del conflicto. Evidentemente que la negociación, ¿cierto?, de todas formas, solo es posible cuando las partes están dispuestas a abandonar sus posiciones iniciales y encontrar un punto de entendimiento con la contraparte. Y esa voluntad de entendimiento debe ser percibida a lo largo del proceso negociador. Claramente el ámbito de negociación, ¿cierto?, es tan amplio como la realidad. Por lo tanto, la negociación estará inserta en el ámbito político, nacional, regional, local, en una tregua, en un fin de una guerra, en la resolución de una huelga o un nuevo convenio en el ámbito sindical, en el precio de una transacción comercial, en las condiciones, por ejemplo, de financiamiento también de una operación comercial, en el interés de una hipoteca, el precio de un vehículo de segunda mano, las obras a realizar en una comunidad de vecinos, en un contrato laboral, todo, ¿cierto?, aquellos aspectos constituyen lo que se denomina el ámbito de la negociación. ¿De acuerdo? Importante situarse, ¿cierto? Entonces, según se trate, situarse adecuadamente, digo, según se trate de una negociación de carácter distributiva o integrativa, competitiva o, ¿cierto?, cooperativa. Entonces, claro, si uno tuviese que plantearse frente a una y otra, o más bien ver las diferencias entre una y otra, tendríamos que atender los aspectos comunicacionales que vimos, las actitudes, ¿cierto?, que van a asumirse en este tipo de negociación, el proceso mismo, los resultados del proceso también van a ser eh, diferenciadores entre una y otra.
¿Entendido hasta aquí? Estimadas alumnas, ¿se va entendiendo? Bien. Por cierto, la negociación asistida, ¿cierto? La posibilidad de un mediador como parte del proceso negociador nos acerca más bien a qué tipo de negociación. Piensen ustedes. ¿Cierto? Colaborativo, ¿cierto? Pero es importante señalar que las negociaciones de carácter competitivo están muy presentes también en la práctica. Bien, yo creo que vamos a quedar hasta acá, ¿cierto? Para ya entrar al proceso negociador la próxima clase, atendido además que faltan varias personas ahí, por lo tanto, no, probablemente a repasar la próxima clase ya para entrar en el proceso negociador propiamente tal. ¿De acuerdo? Eh, ¿Hay alguna consulta, pregunta, alguna apreciación que quieran plantear? Caso contrario, nos estamos encontrando el miércoles próximo, ¿no? El sábado, perdón. Cinco sesiones son este módulo. Solo cinco, por eso está más incorporado. Pero esta primera parte es más introductoria, pero ya nos vamos a meter probablemente en estrategias y tácticas de negociación para que ustedes puedan efectivamente aplicarlas en la vida cotidiana si les toca negociar ahí. Entonces probablemente será algo más entretenido que eso. La primera parte es más densa, pero vean la materia, los contenidos del módulo que fueron remitidos de todas formas. Como les dije, ahí hay remisión a algunos videos y películas que pueden ser interesantes y que les van a permitir comprender más cabalmente cuando estamos en un proceso negociador propiamente tal. Eso pues. Acuérdense de ver también la bibliografía porque también hay de alguna manera remisión a algunos sitios que les pueden ser de mucha utilidad práctica. Bien, lo dejamos hasta acá entonces y nos estamos encontrando el sábado próximo entonces. Que tengan, que descansen, que tengan buenas noches y, y nos encontramos. Gracias por la atención. Bien, pues, nos vemos entonces. Chao, chao.